Hola, estoy viendo video explicativo sobre cómo calcular la concentración molar teórica o como está en la guía calculada. Recuerden que para estas explicaciones adicionales es mejor que soliciten una tutoría conmigo o con otro profesor para que les explique cómo determinarla. Entonces, para hacer este ejemplo, voy a utilizar la segunda titulación, la que corresponde a E2, que a su vez es de esta ruta de factores de dilución, que es la del centro. Previamente he puesto unos valores estimados del más o menos lo que pudieron haber utilizado en el experimento y he calculado las concentraciones experimentales de cada alícuota que se utilizó. Para eso utilicé la ecuación de C1B1 igual a C2 por B2 y despejaba concentración 2, porque ya teníamos el volumen del ácido, el volumen que se gastó en la bureta y la concentración que se tenía en la bureta. Para este cálculo, como vamos a determinar cuánto era el teórico, el que se esperaba, tenemos que partir desde desde el primer momento que se tomó parte de las disoluciones. Entonces teníamos un tarrito que tenía el ácido acético y ese estaba al 4%. De este se sacó una alícuota, aquí dice de 5, pero si no estoy mal fue de 10. Si no fue este el volumen, por favor lo hacen con el volumen que se haya utilizado. Pero yo por ahora lo voy a asumir como que fueron 10. De esos 10 mililitros, se tomaron esos 10 mililitros y se llevaron a un balón aforado hasta 100 mililitros. Entonces ahí tenemos una primera disolución. Entonces lo que se hace para calcular esta primera solución, que es la que llamaremos A, como está aquí en la guía, vamos a utilizar igual esta fórmula. Entonces voy a poner aquí que vamos a calcular la concentración de A. Para calcular la concentración de A tendríamos que tener la concentración 1, voy a llamar esta en vez de 1 concentración del tarro, volumen sacado del tarro, del reactivo, sobre el volumen de alícuota para A. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos valores. Concentración del tarro, que es del 4%, por el volumen que se sacó del tarro, que en este caso, según el ejemplo que yo estoy manejando, fueron 10 mililitros, sobre el volumen al que se llevó esto en el balón aforado, en el primer balón aforado, que es el de A, o sea, la solución madre. Aquí le vamos a poner 100 mililitros. Como se fijan, se calculan mililitros con mililitros. Sopera 4 dividido en 10, porque este 0 se va con este 0, y nos quedaría que la concentración, que la nueva concentración, es de 0,4%. Esta es la concentración de A. Luego de esto, lo que se va a hacer es ir a la solución C, que es la que tenemos acá. ¿Cómo se hizo la solución C? De esta se sacó una alícuota de 10 mililitros, que ahí dice, acá dice en el procedimiento, y se hizo lo mismo que con la solución madre. Se llevó hasta 100 mililitros. Y esta es la que vamos a llamar C. Entonces, vamos ahora a decir que la concentración de C va a ser igual a ¿qué? La concentración de la madre, A, por el volumen de la madre, A, sobre el volumen de la disolución C. Entonces, en este sentido, vamos a decir que 0,4% es la concentración de la madre por el volumen que se utilizó, que según aquí el procedimiento fue de 10. Si fueran a sacar las otras sería 5, y si no estoy mal no fueron 20 sino 25 para hacer los cálculos. Entonces aquí se va a poner 10 nuevamente y se divide en los mismos 100 mililitros, porque todas se prepararon sobre 100. Se hace el mismo procedimiento, se cancela mililitros con mililitros, se va este 0 con este 0, sería decir 0,4 dividido en 10,
Entonces nos daría 0,04%, va a corresponder a la concentración de C. De C sale E2, que es la alícuota que se tituló. Entonces quiere decir que en teoría E2 debe tener esta concentración, porque de aquí fue de donde se sacó para hacer la titulación de E2. Entonces aquí tenemos un porcentaje. ¿Qué tipo de porcentaje es esto? Es un porcentaje volumen a volumen, porque si ustedes se fijan en el tarro del reactivo era un líquido y uno lo sacaba con pipeta y luego se completaba con agua, o sea, volumen sobre volumen. Para eso ahora tenemos que pasar este porcentaje volumen a volumen a una unidad que sea molar. Lo primero que tendríamos que hacer es utilizar la fórmula de porcentaje volumen a volumen, que es igual a mililitros del soluto sobre mililitros de la solución por el 100%. ¿Qué vamos a despejar de esta ecuación? Vamos a despejar los mililitros del soluto. ¿Por qué? Porque con ellos podemos calcular los gramos y luego las moles. Entonces me explico. Que al despejar mililitros del soluto me quedaría porcentaje volumen a volumen. Estos mililitros de solución están dividiendo, pasarían a multiplicar mililitros de la solución. Este 100% está multiplicando, su inverso sería la división, quedaría dividido en 100% y tendría los mililitros del soluto. El porcentaje de la solución C es del 0,04% volumen a volumen, que sería lo mismo que decir mililitros sobre mililitros, por los mililitros de la solución. Acá uno podría en teoría decir que coge los 100, que fue la solución C, pero como en realidad estamos titulando, es una alícuota de esa solución C, que fue de 20 mililitros, entonces vamos a calcular de esos 20 mililitros cuántos eran del ácido acético. Entonces vamos a multiplicar aquí por 20 mililitros sobre el 100%. Hago las respectivas cancelaciones, porcentaje, estos mililitros con mililitros, y tendría los mililitros del soluto, que para este caso sería 0,04 por 20 dividido en 100, nos daría que los mililitros que habían del ácido solamente es de 0,008 mililitros. Eso corresponde al soluto. Un volumen muy pequeño, pero tiene sentido porque si la concentración inicial era del 4% y eso se diluyó 2 veces en 100, pues tiene que bajar la cantidad que es solamente del soluto. Ya teniendo los mililitros del soluto, paso a la siguiente parte, que es pasar esos mililitros a masa. Para eso, yo puse aquí un dato previamente, que era la densidad. ¿La densidad de quién? Pues de la sustancia que se está utilizando como analito, que fue el ácido acético, y es de 1,05 gramos sobre mililitro. Entonces, para esta parte es importante recordar el triángulo de la densidad, en el que sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso vamos a utilizar es el despeje de la masa. Entonces masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces la densidad consultada es de 1,05 gramos sobre mililitro por el volumen que acabamos de determinar, que es de 0,008 mililitros, y cancelamos mililitros con mililitros, nos quedarían gramos y hacemos la respectiva multiplicación, que en este caso esa multiplicación nos da 0,0084 gramos. ¿Gramos de quién? Del ácido acético en esa alícuota de 20 mililitros que corresponde a E2. Luego de esto, lo que vamos a hacer es pasar esos gramos a moles. Entonces decimos que 0,0084 gramos del ácido acético, voy a ponerlo aquí, ácido acético, ¿a cuánto correspondería en moles? Entonces la fórmula del ácido acético
es C2H4O2. Entonces, si hacemos el cálculo de la masa molecular, voy a hacer un redondeo, porque acuérdense que las tablas varían en valor. Entonces voy a utilizar como un poquito números más fáciles. Entonces, el carbono, cada carbono es 12,01 estimado gramos sobre mol. El hidrógeno es de 1,01 gramos sobre mol. Y el oxígeno es de 16,00 gramos sobre mol. Pero aquí tengo que multiplicar por la cantidad de átomos que tenemos. Entonces, de carbono tenemos 2, de hidrógeno tenemos 4 y de oxígeno tenemos 2. Al hacer toda esa operación, esas multiplicaciones, tendríamos un valor de 60. Uy, cambié el color, no me di cuenta. Bueno, sigamos con este 60,06 gramos mol. Eso es lo que pesa solamente una mol del ácido acético. Entonces, como se dan cuenta, es sobre mol, quiere decir que es 1 sobre esto. Entonces decimos que una mol del ácido acético corresponde, o sea, dividido a 60,06 gramos del ácido acético. Entonces, lo que se va a hacer es coger 0,0084 dividido en esa masa molecular. Nos va a dar un número muy bajito, probablemente en notación científica, pero yo lo estoy poniendo en decimal, 0,00014, haciendo redondeo, gramos del ácido acético. Gramos no, perdón, moles, que es lo que estamos calculando, moles de ácido acético. ¿Por qué moles? Porque los gramos se cancelan con estos gramos y me quedarían moles. Ya teniendo las moles, finalmente, después de todo este proceso, podemos calcular la molaridad. Entonces, ¿cómo calculamos la molaridad? La molaridad dice que es moles del soluto sobre litros de la solución. Y pues resulta que ya tenemos las moles, por eso hicimos todo este procedimiento. Las moles serían de 0,00014 y los mililitros de la solución, en este caso como estamos averiguando cuánto fue la concentración de la alícuota que se tituló, pues vamos a poner los 20 mililitros, pero en litros, que sería 0,020 litros. Y pues se hace esta división y nos da una concentración de 0,007, redondeando. No, mentiras, aquí no hay que redondear porque yo puse 4 unidades, entonces 0,069 molar o mol sobre mililitros. Y este valor es el que se va a poner aquí, 0,0069, un valor muy bajito en comparación a la que obtuvimos, pero igual hago la aclaración, estos valores son inventados, entonces por eso posiblemente una diferencia tan grande y tan marcada. Luego de que ya se tiene esta concentración, que la puse en la casilla que no era porque estamos calculando E2, ya puedo proceder a calcular el porcentaje de error, que ahí en la guía dan la fórmula de cómo calcularlo. Es valor experimental menos el calculado sobre el calculado por el 100%. Eso es todo.